4435. Mail josefabundi@live.com.ar. Sitio web exponiendo la palabra.com.ar. Se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Te invitamos a escuchar Tardes de Bendición, un programa con palabra de Dios para tu vida y oración. Yo nunca he visto un escogido sin respuesta. Conducido por Marcela Núñez y su esposo. Todos los sábados a las 17 horas por La Predicadora 94.1. Le protege, le defiende. Fin de espacio publicitario. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Bendiciones a todos los hermanos que están del otro lado. Este es un programa más de la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, La Última Trompeta, a cargo del pastor Ramón Encina. Y bueno, hermanos, vamos a comenzar este mensaje del día viernes con una oración para que el Espíritu Santo esté intercediendo por este mensaje. Señor Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te pido que este mensaje toque los corazones de cada uno de los hermanos que está del otro lado y que llegue, Padre Santo, el mensaje que nos traiga convicción para arrepentirnos y para volvernos a tus caminos, Señor Jesús, porque para eso es dada tu palabra, para eso es enviada tu palabra, Señor Jesús. La gloria y la honra sean para ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este día. Y vamos a dar los teléfonos de la radio antes de empezar el mensaje. Pueden comunicarse al teléfono de la radio, que es 6071-3845, o al WhatsApp de la radio, que es 1160-39-3375. Y vamos a dar comienzo a la palabra del día de hoy. El mensaje se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos 37 a 38. ¿Qué es la verdad?
Y leo la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le dijo entonces Pilato: ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando acabó de decir esto, se fue. Acá vemos que Pilato le dijo: ¿qué es la verdad? Y el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero vemos que Pilato era un hombre que no conocía la verdad. Nosotros sabemos que era un hombre, un gobernador romano que no conocía la verdad ni tampoco estaba interesado. No estaba interesado en indagar qué es la verdad. Ni le dio importancia a las palabras que salían de la boca de Jesús. Dijo: ¿qué es la verdad? Y se dio vuelta y se fue. Fijémonos en la actitud de este hombre mundano, ajeno a las cosas de Dios. ¿Qué es la verdad? Una pregunta elemental para todos nosotros los cristianos. La verdad es Jesús. Es la esencia manifestada del Dios vivo. Él era la verdad desde el Génesis, desde el principio. Entonces, ¿por qué tuvo que venir al mundo? Tuvo que venir al mundo para manifestar la verdad de Dios. Tuvo que venir al mundo para manifestar esa verdad. Y dice: yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que la persona de Jesús es la verdad. Qué importante es conocer la verdad. Ahora miremos la situación de la iglesia actual. No todos los cristianos que están en las congregaciones, podríamos decir, conocen la verdad. Saben que la verdad existe, pero no la conocen. Sino porque la conducta de muchos hermanos no es la que debería ser después de haber sido convertidos al Señor, después de haber sido redimidos. Si no, miremos la diferencia. Hay diferencia entre la gente muchas veces del mundo y de la gente cristiana. La Biblia me dice que nosotros tenemos que ser apartados para Dios, pueblo escogido, celoso de buenas obras. Y lamentablemente no se ve esto. ¿Qué vemos? Cristianos desbordados por las pruebas. Vemos cristianos con miedo. Vemos cristianos engañados por doctrina de demonios, gente desanimada. Y la pregunta es: ¿conocen la verdad o son como Pilato que dice: ¿qué es la verdad? Porque podemos saber mucho. Si nosotros sabemos la palabra porque la leemos y porque sabemos que es así, está en la Biblia y sabemos que es así, entonces nosotros sabemos. Pero otra cosa es conocer. Una cosa es saber, acumular información. La palabra de Dios no es una carrera universitaria. La palabra de Dios es vida, es revelación. La palabra de Dios no es teología, es vida, es río que le fluye. Entonces, ¿por qué hay muchos cristianos que no conocen la verdad? La verdad es Jesús. Y entonces, ¿por qué nos desanimamos? ¿Por qué estamos bajoneados? Nos desbordan las situaciones, nos desbordan los problemas. ¿Dónde está la fe? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con la iglesia actual? ¿Cuántos de los que enseñaban desertaron? ¿Cuántos de las personas que enseñaron, que tuvieron el llamado, ahora desertaron? Se tomaron un tiempo con el Señor. Que hablaban por lo que sabían. Yo hablo por lo que yo sé. Bueno, porque yo sé, me pongo y hablo. Pero nunca vivieron. Yo les quiero decir una cosa: nunca vivieron lo que hablaron. Pero todo aquel que toque la palabra de Dios, todo aquel que incursione en los caminos, en el servicio a Dios, que es un siervo de Dios, sea el ministerio que sea, déjeme decirle una cosa: que la palabra de Dios, como es palabra viva, se va a revelar en tu vida. Va a manifestar lo que hay
en ti, si es una naturaleza carnal, podemos decir, o si está crecido en el espíritu, algo se va a manifestar, porque nadie que toque la palabra de Dios no va a revelar lo que tiene adentro. Siempre el Señor descubre a la persona. Entonces, todas estas personas que ahora desertaron, que fueron que solamente hablaban lo que sabían, entonces el Señor viene a estas personas y se revela. Cuando nosotros queremos conocer al Señor, no se trata de conocimiento, se trata de que Él se revele y nos lleve a prueba. El Señor se nos revela y nos lleva a prueba, nos lleva a situaciones. Cuando se nos revela el Señor Jesucristo en nuestra vida, es ahí cuando nosotros le conocemos y tenemos la seguridad de que nada nos va a apartar del camino. ¿Qué pasa con el cristiano actual? El cristiano actual dice, bueno, estoy con el Señor, estoy pasando por tal problema, no me desborda, sé lo que dice la palabra, porque lo dice, no voy a negar lo que está en la palabra, pero no es lo suficiente valiente, no es lo suficiente valiente como era el apóstol Pedro, como era el apóstol Pablo, y la gente piensa que la revelación de la palabra de Dios era para esa gente, para esos apóstoles, lo que está en la Biblia. Y el Señor se nos revela todo de la misma manera. El Señor se nos va a revelar por medio de circunstancias, por medio de pruebas. ¿Cómo se va a revelar la vida de Dios si no pasamos por pruebas? Nosotros en vez de estar tan preocupados por la prueba, en vez de estar tan afanados, ¿qué voy a hacer con esta prueba? No doy más. El Señor no quiere que uno esté así. Es lo normal. Estamos en este mundo y las tribulaciones van a ser lo que vamos a tener que pasar. No es nada nuevo. Pero vayamos a la palabra. Vamos a ir a Efesios. ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros? ¿Por qué estamos en los caminos de Dios? ¿Qué es la verdad? Decía Pilato. ¿Qué es la verdad? Y qué vergüenza que nosotros, estando cuántos años con el Señor, digamos, ¿qué es la verdad? Todavía no fuimos promovidos, repetimos, ¿cuántos años ya? ¿Cuántos años de repetir? ¿20 años? ¿10 años? ¿15 años? Y el Señor dice otra vez, no fuiste promovido, bueno, va a venir otra experiencia. Porque cada versículo que nosotros leemos va a tener que pasar por nuestro pellejo. Vamos a hablar así, va a tener que pasar por nosotros. Porque si no, hermanos, ¿cómo crecemos en la gracia si no hay prueba? ¿Cómo crecemos? Vamos a leer Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿en qué está interesado nuestro Señor? Que nosotros alcancemos la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué se alarman por las pruebas, por las tribulaciones? Eso es lo normal. El Señor lo que está interesado en nosotros, más en esta época, que estamos en los tiempos finales viendo las señales, el Señor está preocupado que nosotros alcancemos la plenitud del conocimiento de Cristo y alcancemos la estatura de su imagen. ¿Y por qué el cristiano se ahoga en el problema? Porque todavía no tiene la seguridad de lo que creyó, pero no es que predicando, está bien, con la predicación van a tener conocimiento, pero la revelación va a venir con la prueba. La revelación de la palabra de Dios viene con la prueba, con la situación que estamos atravesando. Ahí somos perfeccionados. Por más predica que escuchemos, si no pasamos la prueba, si no somos promovidos, no vamos a crecer en la gracia. Y si no crecemos en la gracia, no vamos a dar fruto. Y si no damos fruto, ¿qué dice la palabra de Juan 15? Seremos cortados como pámpano. El que no da fruto es cortado, no permanece en Cristo. Fíjense qué serio que es. Fíjense qué serio que es. Vamos a leer Juan capítulo 8 del 31 al 32. ¿Cuál es la condición para conocer la verdad? Vimos que Pilato dijo, ¿qué es la verdad? ¿Y cuántos cristianos hay en las congregaciones que dicen, ¿qué es la verdad? Bueno, hermano, vas a tener que pasar por prueba, porque ya tenés el conocimiento de la palabra, ya fuiste muchos años a la iglesia, y bueno, ahora te resta pasar la prueba para ser promovido.
La revelación viene con las pruebas, la revelación viene con la experiencia. Si no tenemos experiencia en nuestro camino con Dios, información en nuestro cerebro, una información más. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, ¿qué va a hacer? Nos va a moldear a la imagen del Señor con pruebas. ¿Cuál es la condición para conocer la verdad? ¿Cuál es la condición para conocer al Señor Jesús? Juan 8, 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuál es la condición para conocer la verdad? Permanecer en la palabra. Si permanecemos en la palabra, que vamos a ser discípulos del Señor y conoceremos la verdad. O sea, fíjense, va todo unido. Una cosa lleva a la otra. Permanecer en la palabra me lleva a ser discípulo. Ser discípulo me lleva a conocer la verdad. Y conocer la verdad me lleva a ser libre. Entonces, el que no quiere ser discipulado, aquella persona que no quiere ser enseñada, ¿cómo va a permanecer en Cristo? ¿Cómo va a conocer la verdad? Y más hondo aún, ¿cómo va a ser libre? Por eso es que hay gente que sigue como siempre. Por eso es que siguen los malos testimonios, porque nunca se dispusieron a ser discípulos. Vamos a la iglesia por un problema particular que tenemos, el Señor obra, salimos victoriosos, salimos vencedores, porque por su misericordia el Señor nosotros pedimos, clamamos, y el Señor nos responde. Pero no queda ahí, no queda en el cristiano que se convirtió y ya está. Recibo a Cristo, me bautizo, estoy en la verdad. No, hay que ser discipulado. Por algo Pedro era discípulo del Señor. Por algo Pablo era apóstol. O sea, todos tenían una formación, crecieron en la gracia, no se quedaron en la primera etapa, en el primer año del Evangelio. No, ellos fueron promovidos. El Señor nos quiere promover. No quiere que nos estanquemos. ¿Por qué? Porque no le conocemos y no somos libres, no vivimos una vida en libertad. Por eso hay muchos cristianos que están cautivos. Hay muchos cristianos que están atados porque no conocen no fueron libres. Sí, ellos teóricamente, intelectualmente, yo digo, la verdad me hace libre, intelectualmente, pero ahí queda. Entonces el Señor en estos últimos tiempos, ¿a qué nos va a llevar? El Señor en estos últimos tiempos nos va a llevar a pasar por la prueba, para relucir el oro, para sacarle bien fortalecidos a sus hijos, bien maduros en la fe. Si no obtenemos experiencia, no vamos a madurar. ¿Libres de qué? ¿De qué nos quiere hacer libre el Señor? De todo lo que es engaño. Cuando vino Jesús a esta tierra, vino a descubrir todo lo que es engaño, todo lo que es de Satanás, que impide que el Hijo de Dios viva en victoria, que impide que el Hijo de Dios viva la vida de Cristo. Y estamos hablando de qué es la verdad. Y vamos a ver un pasaje vamos a ver el apóstol Pedro. El apóstol Pedro fue un discípulo del Señor, al cual el Señor se le manifestó. Pero a diferencia de Pilato, que decía, ¿qué es la verdad? Y se fue. No le importó, dijo, ¿qué es la verdad? Y bueno, se dio la media vuelta y se fue, o sea que no le interesaba mucho. No tengamos la actitud de Pilato, ahondemos en las cosas de Dios, busquemos saber de Dios, que queramos ser discipulados. Eso es lo importante para ser libre y para permanecer en el Señor, querer ser discipulado, aprender. Si no queremos ser discipulados, no vamos a conocer la verdad, no vamos a ser libres y nuestra vida va a estar estancada. Vamos al Evangelio de Mateo, versículo 14, del 26 al 33. Y dice, y los discípulos viendo andar sobre el mar se turbaron diciendo, acá estamos viendo cuando los discípulos estaban en la barca y se apareció Jesús.
se apareció Jesús caminando sobre el mar y ellos pensaron que era un fantasma. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Acá vemos una situación que Jesús está a la distancia, Pedro no ve por la neblina, y dice: ¿quién es? Y él dice: si eres tú, manda la orden que yo voy. Fíjense, Pedro fue el que se le reveló el Señor y le dijo: ¿ustedes quién dice que soy? ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Hijo de Dios, del Dios vivo. Esa revelación que tuvo el apóstol Pedro fue revelada por Dios. Y la revelación no va a venir como en forma teórica, la revelación va a venir en forma de prueba. ¿Cómo se nos va a revelar? ¿Cómo se va a revelar la sanidad de Dios en mi cuerpo? Cuando yo pase por enfermedad. No hay otra forma de ser promovido. Gloria a Dios que estamos pasando por prueba. Nosotros, en vez de estar afligidos, tenemos que darle la gloria a Dios, porque es la oportunidad que nos está dando nuestro Señor de promovernos a otro nivel, de promovernos en la gracia. El Señor nos quiere promover. Entonces vemos que le dijo: manda la orden tú, le dijo Pedro a Jesús, y yo iré. Porque él sabía, él creía, él tenía la seguridad de quién era el Hijo de Dios. Es imposible humanamente, físicamente, caminar sobre las aguas. Pero él dijo: si es Jesús el que está del otro lado, yo voy a pasar, porque es Jesús. Fíjense la convicción, la seguridad que tenía él que iba a pasar. Manda la orden, voy, eres tú, Jesús. No tenía ninguna duda. Entonces el Señor le dijo: ven. Y salió. Tuvo problema porque vino el viento y bueno, vamos a tener nosotros por nuestra humanidad. Pero ¿qué va a prevalecer más? El Espíritu. Porque confiamos en el Señor y cuando pidamos auxilio, el Señor nos va a rescatar, como hizo con Pedro. Entonces vemos que el apóstol tenía una seguridad firme en el Señor. Sabía que era Jesús. Sabía que había venido. Tenía la seguridad. Había venido para que manda el orden, yo voy, y fue. Ahora el Señor nos dice a nosotros en la prueba: ven. Y imagínense si Pedro no hubiera bajado de la barca. El Señor le dice: ven, y Pedro se queda. No estaría confiando en el Señor Jesucristo. Pero ¿qué hizo Pedro? Se fue al mar lanzado de los discípulos del Señor Jesucristo, sin dudar. ¿Y cuánto hay de nosotros que estamos pasando? El Señor dice: ven, pasa a la otra orilla, ven, yo estoy contigo, ven, baja de la barca. Y el mar son las pruebas. El mar turbulento, la tormenta son las pruebas que vamos a pasar, las dificultades. Y el Señor nos está diciendo del otro lado: ven. Y el Señor está moviendo la mano, agitando la mano, diciendo: ven. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos en la barca, afligidos, con miedo. ¿Cuánta gente hay que con esta situación tiene miedo, le agarró pánico? Y estamos hablando de gente de Dios. Una cosa es la gente del mundo que no tiene esperanza, y otra cosa somos nosotros que tenemos esperanza. Y el Señor está, todavía su mano sigue diciendo: ven, ven. Pasan los meses. ¿Por qué? Porque estamos tristes, nos desanimamos y ya tengamos cuidado de que no naufrague la barca, que no naufraguemos en la fe, que el barquillo se vaya lejos.
y que perdamos la vista de Jesús. Qué terrible que sería eso, que naufraguemos en la fe y que ya no lo veamos al Señor. ¿Por qué? No porque el Señor se apartó, sino que nosotros, con nuestro miedo y credulidad, nos apartamos. Entonces vemos que el apóstol Pedro era un hombre que conocía al Señor. Él sabía que si mandaba la orden, él iba a caminar sobre las aguas, porque él sabía que Jesús era Jesús, que Jesús era el Hijo de Dios, y que no era como cualquier hombre común. Por eso salió de la barca a pesar del viento fuerte. La experiencia le permitió a Pedro crecer en la gracia, pudo crecer. La gracia lo capacitó para obedecer la orden que nos da el Señor. Si el Señor nos manda a hacer algo, entonces ¿por qué dudamos? Si el Señor nos manda a hacer algo, ¿por qué siempre el cristiano tiene duda? ¿Por qué cuando el Señor dice hagan esto, la gente se maneja con su parecer? ¿Por qué no hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántas personas viven engañadas en los deseos de este mundo, en las cosas que hay en este mundo? ¿Conocen la verdad? ¿Son discípulos de Jesús? ¿No es un engaño? ¿No es un engaño esto? ¿No se están engañando a sí mismos? Una persona cuando es engañada por otra puede llegar a darse cuenta, acá hay algo raro, pero ¿y cuando nos engañamos a nosotros mismos? ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos cuando nosotros nos engañamos a nosotros mismos y decimos, sí, yo estoy con el Señor, creo en el Señor, pero hacemos nuestra voluntad? ¿Qué nos va a promover el Señor? No nos va a promover. Vamos a tener una vida espiritual estancada. ¿En qué nos va a promover el Señor si cuando nos dice sal de la barca, no, tengo miedo, no puedo, no, es demasiado, esto es demasiado es lo que me pides? Vamos a ver, hablando de eso, vamos a ir. Jesús, hermano, sabe quién cree y quién no cree. Jesús es el que sabe quién cree y quién no cree. Vamos al Evangelio de Juan, versículo 63. Vamos a ir hablando de que la gente no quiere bajar de la barca. Dice demasiado para mí, la palabra, no sé, no es tan así, es muy pesado. Vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6, del 63 al 69. Acá vemos que el Señor antes, en los versículos anteriores, está diciendo, en el versículo 58 dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Y si nos imaginamos, nos traspolamos a la época de los apóstoles, vemos a Pedro que decía, ¿qué querrá decir el Señor? No entendía Pedro, ¿qué querrá decir el Señor? Este es el pan que descendió del cielo. Eran palabras de vida eterna. Versículo 60. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, duras esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? Fíjense, ¿esto les ofende? Pues qué. Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no es enviado por el Padre, si no fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo Jesús entonces a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? ¿Quieren irse ustedes también? Le respondió Pedro y le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjense lo que vemos acá. Acá vemos que Jesús sabe quién cree y quién no cree. El Señor no puede ser engañado. Nosotros podemos profesar
ser espirituales, y cuando se apagan las luces, cuando salimos de la iglesia, cuando dejamos de estar con gente, el Señor nos muestra. ¿Y sabe qué es lo que verdaderamente hay en nuestro corazón? ¿Sabe lo que pensamos? Por eso nosotros tenemos que pensar bien, porque el Señor sabe, no porque sabe fulano, sabe el pastor, no, porque el Señor sabe. Entonces el Señor sabía que murmuraban y le dijo, fíjense que los que se fueron, escucharon la palabra de Dios, se fueron y el Señor ni los miró, se fueron y se fueron, se quisieron ir bien. Pero ¿a quién se dirigió Jesús? A sus discípulos. Le miró y le dijo, ¿por qué el Señor Jesús? Fíjense, ¿por qué el Señor Jesús le habló a sus discípulos y no le habló a los que se fueron? A los que se fueron le podía decir, vuelvan, ¿a dónde van? Vuelvan, ¿por qué? No se vayan así, ¿no? Ni los miró. Se movieron, se fueron y el Señor ni los miró. Pero sí volteó la vista a sus discípulos, especialmente Pedro. Y le dijo Jesús a sus discípulos, ¿quieren irse ustedes también? Y Pedro le dijo, ¿sabía el Señor lo que le iba a contestar Pedro? Señor, solamente tú tienes palabra de vida, ¿dónde vamos a ir? Y fíjense que Pedro no entendía mucho, como a veces nos pasa en la iglesia que vamos, pero permanecemos. ¿Qué victoria es aquel que por ahí está empezando la fe y no entiende mucho, pero sabe que Dios es Dios, que Jesús es Jesús y se queda y permanece? Bueno, Pedro fue así, no entendía mucho de lo que hablaba el Señor, pero él decía, Él es el Hijo de Dios, Él se manifestó, es Él. Señor, ¿a dónde vamos a ir? Fíjense, la convicción tenía la seguridad. Cuando uno tiene seguridad en quien cree, jamás te van a, ni la prueba, ni que te hagan esto, ni que te hagan lo otro, porque vos estás apartado para el Señor, tenés la seguridad. Estás creciendo en la gracia, nada te va a apartar del Señor, pero el Señor sabía que se iban a ir, pero ¿qué hizo con esa gente que se fue? No la miró porque el Señor conoce el corazón, se apartaron. ¿Y por qué muchos se apartan? Muchos se apartan porque ven cosas que no tienen que ver. Muchas veces vemos gente que no entiende la palabra. Por ejemplo, hay mucha gente que se aparta por falsas doctrinas, porque no entiende la palabra. Hay mucha gente confundida en el pueblo de Dios. Romanos 8:29 nos habla de ser conformados a la imagen de Cristo. Si el Señor nos manda a ser conformados a la imagen de Cristo, ¿qué confusión vamos a tener? ¿Por qué nos vamos a apartar del Señor? Nosotros sabemos que el hombre no es perfecto. Nosotros lo único que tenemos que hacer es mirar al dador de la vida y ser como Pedro. Yo me quedo. No entiendo mucho de lo que pasa, pero me quedo. Tenía la convicción, la seguridad de en quién estaba creyendo. ¿Y qué es el engaño? ¿Por qué también mucha gente es apartada de la fe? Porque están en el engaño. Muchas veces el engaño, por ejemplo, es hacerle creer a la gente que está bien. O el engaño a uno mismo es creer en uno que estamos bien cuando en realidad está todo mal. Ese es el peor engaño. El peor engaño es cuando uno se engaña a sí mismo. Está todo bien y no es así, está todo mal con el Señor. Porque el engaño desde el huerto del Edén, ¿qué fue? Apartarle al hombre de Dios, que se desfigure la imagen de Dios en el hombre y que el hombre ande pesadumbrado y perdido, fuera del paraíso. Fíjense lo que es el engaño, no es cualquier cosa el engaño. Por eso debemos entender y estar seguros de lo que es la verdad y lo que es el engaño. No estar como Pilato, ¿qué es la verdad? Porque si estamos así, fácilmente vamos a ser engañados. Por eso hay que ser discipulado. Es muy importante ser discipulado en la palabra. ¿Cuánto han dejado la guía del Espíritu Santo para guiarse por sí mismo? Ya no le importa la guía del Espíritu Santo, no me conviene. Lo dice la Escritura, lo sé intelectualmente, es una información, pero
me conviene manejarme en este caso así, de este modo, pienso yo que va a ser lo mejor. En vez de revelarse la vida de Cristo, se revela la rebeldía y la insensatez del ser humano. Eso sí, después hay consecuencia. El Señor nos quiere evitar siempre, por eso dice el Señor, andad como hijo de luz. El Señor nos quiere evitar las consecuencias de andar como nosotros queremos, nuestro propio parecer y nuestro propio pensamiento. Y después no saben por qué tienen tantos problemas, un problema tras otro, un problema tras otro, pero yo estoy con Dios. Pero ¿cuándo nos dispusimos a hacer la voluntad de Dios? Cuando dijimos, yo me dispongo, me juego por la palabra de Dios, me juego por hacer la voluntad de Dios. Y quizás nos dure, ¿cuánto? 10 minutos. Después ya nosotros decimos, no, bueno, estamos en este mundo y bueno, vamos a manejarnos como el siglo en el que estamos viviendo. Y la palabra no pasa, la palabra es la misma hoy, ayer y mañana y siempre va a ser la misma. Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos, amén. Cambiaron la verdad por la mentira. ¿Y dónde está mi honra?, dice Dios. ¿Cuándo decidieron honrar mi nombre? ¿Cuándo decidieron servirme? En lo que sea, porque a cada uno el Señor no es necesario una iglesia. El Señor nos da la forma, el tiempo, nos da todo el Señor. Hay miles de recursos, más en este tiempo. Pero no se disponen. Y a la hora de tomar decisiones, la toman según su experiencia, ¿no? A fulano le fue mejor así, yo me voy a hacer como él. Y la gente, en vez de ser convertida al Evangelio, nosotros nos convertimos a lo del mundo. ¿Cuántos están siendo engañados? ¿Cuántos se están engañando a sí mismos y dicen, yo estoy en la iglesia, yo permanezco en la fe, yo voy a la iglesia, soy de una congregación? Pero no se preocupan en ser conformados a la imagen del Señor Jesucristo. No es su interés es que el Señor le responda sus necesidades y nada más. Y quedan ahí con la bendición, con los panes y los peces. Bueno, después, ¿qué otra cosa? ¿Hay que hacer algo más? Sí, el Señor quiere que nosotros crezcamos a la imagen y la estatura del Señor Jesucristo. Y ahí la gente dice, es como Pilato, se va, no indaga, ni siquiera sabe qué es el galardón en la corona de justicia, ni hablemos de la segunda venida, ¿no? ¿Y el Señor cuándo va a promover? Si no estamos interesados en la revelación de la palabra de Dios, solamente en recibir, el que el Señor nos responda. La vida cristiana no es eso. Por eso el Señor dice discípulos. No es yo vengo a la palabra, tengo tal problema, estoy con Dios, estoy orando, gloria a Dios porque el Señor no contesta. Esa es una etapa. Después el segundo año, bueno, vamos a promover, a ver cómo estamos en tu ministerio con el Señor, tu ministerio personal con el Señor, tu vida personal con Dios. A ver cómo estás creciendo en la fe. Ahí te va la prueba. Y Dios permite una prueba. Y la pregunta es, ¿por qué Dios permite la prueba? ¿Por qué el Señor permite pruebas? ¿Por qué hoy por hoy muchos hermanos vemos que están enfermos? Y decía, pero el hermano predicaba la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor con las pruebas? ¿Qué? ¿Hicimos algo mal? ¿Nos portamos mal? ¿Caímos en pecado? Podemos pensar muchas cosas. El religioso ni que hablar, juzga. Pero nosotros tenemos que ver siempre el propósito de Dios. ¿Qué hay detrás de la prueba? ¿Qué hay detrás de la prueba? Segunda de Pedro 3:18, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. El Señor nos manda a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y eso va a ser a través de prueba. No hay otra forma. Es como querer ir a estudiar y no queramos rendir, solamente vayamos a los teóricos y no queramos decir, no, la prueba no quiero parciales, quiero ir a conocimiento nomás, pruebas no.
Y hasta en el mundo es así. ¿Cómo será en la vida espiritual con el Señor? Hay una necesidad de conocerlo a Dios. ¿Cómo empezó la palabra? ¿Qué es la verdad? ¿Y cómo vamos a conocer la verdad? ¿Cómo vamos a conocer al Señor si no queremos pasar por pruebas? El Señor tiene que ver de qué estamos hechos. Pablo, a través de la experiencia, se perfeccionó en el conocimiento del Señor Jesucristo. Fijémonos, vamos a ir a un pasaje, vamos a ver lo que le pasó al apóstol. Terrible experiencia del apóstol. Y estamos hablando de una persona que predicó, que era íntegra, en privado y en público. Ese hombre se jugó por el evangelio, le garroteaban, le pegaban, le apedreaban. Pero él no dijo: ¿por qué, Señor, me apedrean? ¿Dónde estás tú? ¿Por qué tengo que pasar esto, no? Es más, el Señor se le apareció en prisión cuando él estaba todo ensangrentado, todo garroteado, y le dijo: quiero que vayas a testificar de mí en Roma. Y él le dijo: heme aquí, ahí voy, todo como estaba. No le dijo: Señor, me lastimaron. No, él agarró y se fue, como estaba. Fíjense lo que eran esta gente fue discipulada por Dios. ¿Por qué estaban así? Porque ellos le conocían. Fíjense la gracia de conocerle al Señor. Y el que no le conoce al Señor va a cuestionar todo. Yo estoy en la fe hace tantos años, ¿por qué estoy así? ¿Qué pasa? ¿Cuántos años? Y bueno, niños en la fe no van a repetir acá 2, 3 años, 4. ¿Cuántas veces van a hacer primer año? Y bueno, hasta que no les sea revelada la palabra, vamos a estar. Y vamos. Vamos a leer 1 Corintios 8 al 9. Escuchemos lo que dice el apóstol. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. ¿Quién nos librará de tan grande muerte? El Señor. ¿En quién está el poder de resucitar los muertos? Ahora en nosotros, porque nosotros le aceptamos al Señor Jesucristo, recibimos la vida de Cristo en nosotros. Ese poder está en nosotros. ¿Cuántos están pasando ahora por enfermedades? Y ustedes piensan que miremos la situación. El apóstol en esta situación fue apedreado y lo apedrearon y lo sacaron fuera de la ciudad. Fue tan apedreado que lo sacaron fuera de la ciudad. Dios lo llevó a Pablo a esa experiencia porque había perdido la esperanza de conservar la vida. La pregunta es: ¿había desobedecido el apóstol? No. ¿Se había portado mal el apóstol Pablo? No. ¿Hizo cosas que no tenía que hacer? No. Solamente el Señor Jesucristo lo quiso llevar al conocimiento verdaderamente de que Él tiene el control de todas las cosas. Él tendría que aprender a confiar quizás un poco más en un caso extremo, como es perder la vida. Fue apedreado a tal punto que lo tuvieron que sacar fuera. Cuando sacan en esa época en Israel, cuando sacaban a una persona fuera de la ciudad porque estaba muerta, había soportado demasiadas piedras y tiraron su cuerpo afuera. Pero el Señor, ¿qué le quiso mostrar? Acá estoy yo, tengo el control de la situación más límite, porque yo soy la vida, yo resucito al muerto. Ahora ese poder está en nosotros, pero no lo valoramos porque no crecimos en la fe, no crecimos en la gracia, nos llenamos de teoría. Y en este tiempo, en estos últimos tiempos, el Señor quiere que ahora esa teoría se revele,
Todos estos años que nosotros estuvimos recibiendo la palabra, tranquilos, sin distanciamiento, sin barbijo, ahora el Señor quiere que nosotros, todo el conocimiento sea revelado en nuestra vida. Y el apóstol le llevó a esta situación límite. Pablo tuvo la revelación de que estando con Cristo no le iba a pasar nada. ¿Qué revelación tenía el apóstol? Que no le iba a pasar nada, tenía la convicción. Si nosotros estamos con el Señor, como muchos dicen de labios, yo estoy en Cristo, pero que no sea que solamente digamos yo estoy en Cristo, sino que el Señor se manifieste. Porque si no se manifiesta el Señor, el Evangelio es solo conocimiento, solamente es información. Si estamos en el Señor no podemos decir como los demás que no tienen esperanza, que la situación nos abruma. No, nuestra esperanza está viva. ¿Quién puede quitarnos la vida que Él nos ha dado si nosotros estamos escondidos en Cristo? Hasta que no sea el tiempo de Él, hasta que no sea el tiempo que Él diga, bueno, te vas de este mundo, no nos vamos a ir. ¿A quién le vamos a temer nosotros? ¿A quién le vamos a tener miedo? Él venció la muerte y mucha gente le tiene miedo. Nosotros estamos escondidos en el Señor. Estas no son palabras. Esto es la realidad. Esta es la verdad. No es algo que se lee, bueno, leo acá que dice, no, es la verdad realizada en nuestra vida, la realidad palpable. Solamente nos hace falta creer que es así. Solamente nos hace falta pasar por la prueba. Señor sabe quizá que nosotros creemos, pero en la prueba va a ser revelado, va a ser moldeada esa palabra, solamente en la prueba. Y el apóstol estaba a punto de perder la vida, fue apedreado. Pero ¿en quién estaba su vida? ¿Quién guardaba su vida? ¿Quién tenía el control de todo? No, pero esta enfermedad, no sé, de repente me pasó esto. Y el Señor dice, acá estoy. ¿Por qué nosotros tenemos miedo? ¿De qué tenemos miedo? Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 3, para terminar. Y dice la palabra de Dios, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Otra vez, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Quién nos podrá hacer daño a nosotros? Estamos escondidos en el Señor. El Señor guarda nuestras vidas. Él sabe hasta cuánto vamos a estar, pero nosotros estamos confiados como el apóstol Pablo, que estuvo a punto él pensó que ya se iba a morir. Pero fíjense, el Señor le dijo, yo tengo el control. ¿Por qué estás así? ¿Por qué perdiste no puedo permitirte que pierdas las esperanzas? No porque tú conociste mi palabra. No es así. Si nosotros no queremos pasar por la prueba, el Señor no nos puede promover para ser de bendición a los demás. Para eso es promovernos, para eso es la gracia, para perfeccionarnos en obedecer a lo que el Señor manda. Vamos a hacer una oración en esta mañana. Señor Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y yo te pido que se revele esta palabra de poder a la persona que está escuchando, a la persona que está enferma, a la persona que está pasando por enfermedad. Nosotros estamos escondidos en ti. Colosenses 3:3 me dice que que nuestra vida está escondida en ti. Tú tienes el control de todo. Tú tienes el control de todo. El apóstol pensaba que se iba a morir, pero tú le dijiste, ¿por qué perdiste las esperanzas? Le pasó eso para que aprenda a confiar más en ti. Él quería promoverlo, Padre, como quieres hacerlo con nosotros, Señor. Revélate, Padre, revélate en este momento. Levanta a la gente enferma. Levanta a la gente enferma, Padre, ahora en este momento, Señor. Hacemos un altar clamando por todas aquellas personas que están enfermas, para que te glorifique, tu nombre sea glorificado, Padre, en aquel que está caído,
en aquel que piensa que no tiene más esperanza. Que en esta mañana, Padre, se glorifique, se revele tu palabra en cada una de las almas que está escuchando, que está pasando por enfermedad. En cada alma que está abatida y que no tiene esperanza. Revélate, Padre, revélate en esta hora, Señor Jesús. Levanta a tu pueblo. Levántanos de esta situación, Señor Jesús. Confiamos en ti, Padre Santo. Tú eres el dador de vida. ¿A quién iremos, Padre? Tú tienes palabra de vida. No tenemos a dónde ir, solamente confiamos en ti. En medio de esta tribulación, Padre, de esta perturbación, que sabemos que va a ser pasajera, Padre, porque te tenemos que seguir sirviendo, Padre. Y te damos la gloria y la honra, Señor. Bendice a los hermanos, Padre, levántalo. Que haya muchos testimonios, Padre, de tu palabra, Señor, que fue revelada en sus vidas, Padre. Y te damos gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Que el Señor levante a su pueblo, que el Señor revele su palabra, que estemos firmes, más firmes que antes, que el Señor nos dé la doble porción y que le sirvamos como verdaderos soldados, que nada nos mueva, que nada nos mueva, que nada nos mueva de la fe. Nuestra vida está escondida en el Señor Jesucristo. Él tiene el control de todo, Él sabe hasta cuándo vamos a estar, pero Él sabe que nosotros tenemos que seguir sirviéndole. Y damos la gloria y la honra porque todavía estamos de pie, porque Él lo permitió. A pesar de la situación, todavía estamos porque Él lo permitió. Alabado, glorificado sea su nombre. Hermanos, que tengan una mañana bendecida. Me despido con un abrazo a la distancia y que el Señor les fortalezca. No se dejen perturbar, no se dejen perturbar por la situación. Al contrario, busquen a través de la prueba manifestar la gracia del Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga mucho y seguimos con la palabra. Bendiciones.